tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonero. Hoy queremos como que hacer una pausa sobre la coyuntura que está tan turbulenta en el país. Bueno, la economía también se ha puesto complicada por este fenómeno del Niño Costero, que puede golpear el crecimiento del PBI. Son fenómenos circunstanciales. Lo cierto es que lo único que tienen que hacer la mayoría de los peruanos para salir de estos entrampamientos circunstanciales es votar bien en las elecciones que se materializarán en las próximas semanas. Hay que votar bien, hay que elegir un Congreso y un Ejecutivo con sentido común. Pero más allá de estos temas coyunturales, a veces olvidamos las enormes potencialidades que tiene el Perú. A veces la coyuntura cargada de pesimismo nos hace olvidar las gigantescas posibilidades que tiene este país de convertirse realmente en un actor del mundo, en un protagonista de la región. Alguna vez lo fuimos durante el virreinato español, durante los 3 siglos de virreinato. El Perú tenía un ingreso per cápita igual o superior al de España, 2/3 del PBI per cápita de la Inglaterra del siglo XVIII, que ya empezaba la revolución industrial. El Perú tenía las minas de Potosí donde se acuñaban lo que se llamó el dólar español, es decir, la moneda de intercambio mundial. Eso era el Perú. El Perú alguna vez fue grande. Lo que pasa es que después de la independencia perdimos ese orgullo nacional. La independencia nos quebró el orgullo nacional y nos enfrascamos en una serie de enfrentamientos y olvidamos la grandeza del Perú. Somos el país con tercera extensión territorial del Perú. Tenemos un mar riquísimo en recursos naturales, una costa en donde se emplazan o se van a emplazar los puertos que conectarán el Pacífico con el Atlántico. Tenemos las terceras reservas de minerales en cobre. Bueno, está de más decir. Y el día de hoy queremos, ¿cómo lo vamos a llamar? Hablar de optimismo, hablar de las posibilidades del Perú. Y por ese motivo hemos convocado a Diego Latorre, un empresario, un hombre que permanentemente está opinando y pronunciándose sobre los temas públicos, director del Centro de Estudios Históricos Americanos, CEU-CEFAS, de la oficina regional aquí en Perú. Y bueno, él ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, Diego, gracias por el Buenas tardes, doctor Andrés, y muchas gracias por invitarme a tu programa, que creo que le da un cariz de optimismo al país, al Perú, porque el Perú ha sido, es y va a ser siempre una gran cosa, Víctor Andrés. Como tú muy bien decías, antes de la llegada de Occidente acá, los incas eran una fuerza civilizadora de América del Sur. Gracias a los incas se desterró el canibalismo en varias etnias de la selva, y los mapuches y tribus etnias en Colombia. Y como decía muy bien el Inca Garcilaso, el imperio inca preparó a América del Sur para el cristianismo, de la misma manera que el imperio romano preparó a Europa para el cristianismo y para una brújula moral superior. Yo creo que a pesar de todo, como muy bien decías, de esta coyuntura que puede parecer turbulenta, es bueno mirar el bosque y no el árbol, ¿no? Yo como empresario, soy empresario serial, pero estoy muy involucrado últimamente con el tema cultural, porque creo que hay que cambiarle el software psicológico al país. Creo que es muy importante que los peruanos dejen de decir, yo me acuerdo, siempre menciono lo mismo, perdón que a veces lo repita, pero hace 35 años los alumnos en la universidad, yo fui profesor universitario en una época, decían voy a tener éxito a pesar de ser peruano. Pero ahora que ya se conoce la verdadera historia no contaminada de la progresía marxista, ahora la juventud te dice voy a tener éxito porque soy peruano. Hay personajes realmente notables en la historia del Perú, como el Inca Garcilaso de la Vega, por ejemplo, ¿no? Que yo siempre digo que es el primer Cholo Power, ¿no?
Era un hombre que hablaba latín, hablaba quechua, hablaba español, hablaba italiano. Y era una hispanidad mestiza de primer mundo. Como tú muy bien lo decías, en el Perú se acuñaba el real de A8, que era el dólar de la época, y Lima pues tenía el mismo nivel que Madrid, que muchas ciudades europeas. Y no lo digo yo, lo decía Humboldt. Así es. ¿No? Y digamos, cuando tú hablas del real de A8, estás hablando de la primera moneda de intercambio mundial antes que la libra esterlina, Pero por supuesto. antes que el dólar americano. O sea, esa moneda salía de las minas de Potosí del Perú. Y otra cosa más, Diego. El sistema de impuesto de la corona era tan benéfica con las minas de ultramar que había el quinto real. Se pagaba solo el 20% de la corona. Menos que lo pagas ahora. El 80% se quedaba acá. Bueno, de ahí viene la grandeza del Perú, ¿no? ¿A eso te refieres? Así es, mira, tú tenías en el siglo XVIII, bueno, San Marcos tenía 10 veces más libros, la biblioteca de San Marcos tenía 10 veces más libros que la biblioteca de Harvard. De acá salían expediciones científicas como Juan de la Bodega y Cuadra, que era un marino limeño, que hizo cartografía científica de la costa oeste de los Estados Unidos y de Canadá, y fue el descubridor de Vancouver, ¿no? O sea, tú vas a Vancouver, hay una calle que se llama Cuadra, lo que pasa es que los anglos cortan los nombres, ¿no? En lugar de decir de la Bodega y Cuadra, Cuadra. Y hay un monumento allá en Vancouver. O sea, el Perú, ¿no? Hispanoamérica y particularmente Perú, yo siempre cuento la anécdota, ¿no? Cuando vino acá Cayetano Álvarez de Toledo, sabes que ella es argentina, española y francesa, ¿no? Y él le decía, ustedes los argentinos han tenido un pasado peruano, ¿no? Porque incluso Manuel Belgrano, la patria grande. exacto, ¿no? Manuel Belgrano sale en su partida de nacimiento, nació en Buenos Aires, reino del Perú, ¿no? O sea, el Perú realmente pesaba. Y curiosamente ahora con la nueva historiografía que está revelando gente como Marcelo Bulo, Rafael Aita, Elvira Roca, que son unos historiadores que no están contaminados ideológicamente, la independencia fue un proceso realmente que hay que estudiar de nuevo, ¿no? Porque el Perú era hasta Panamá, era hasta Buenos Aires, y tú muy bien señalas, creo en tu tesis universitaria, que el problema empezó con los Borbones, ¿no? Y los que más apoyaban a todo lo que es el derecho indiano, que el derecho indiano generado por el Imperio Español era el precursor de los derechos humanos, ¿no? Acá Bolívar le abolió los títulos a los indígenas, y no solamente le abolió los títulos, les expropió las tierras. Claro. Fue el Chávez del siglo XIX. Y todas estas cosas que tú estás señalando ya tienen referentes históricos y estudios económicos incuestionables. Bruno Seminario hizo un libro sobre la economía peruana hasta 1700, creo, no recuerdo exactamente, donde hace proyecciones que confirman todas estas cosas que tú estás señalando, ¿no? O sea, no es que esto es un asunto ideológico, es una postura ideológica, no. Hay data factual que demuestra que la grandeza del virreinato del Perú era incuestionable. Pero sobre eso quiero preguntarte. El siglo XIX es el siglo perdido para el Perú. Perdimos el tren, porque los libertadores quisieron hacer una república en base a un ciudadano, un voto, eliminaron la nobleza indígena, es decir, a los representantes del mundo andino. Y bueno, el siglo XIX fue un siglo de enfrentamientos entre los triunfadores de Ayacucho y Junín que se dedicaron a expropiar las tierras del mundo indígena. Y eso ha durado todo el siglo XIX y gran parte del siglo XX. Ahí como un poco el Perú se desubicó en la historia. Totalmente. Mira, el desencuentro con el pasado andino y digamos, el pasado glorioso, te diría, civilizador de los incas,
que España entendió muy bien y lo tomó, porque Occidente, tú sabes, tomó de los griegos la democracia, de los árabes las matemáticas, y el mundo, los mundos, digamos, el imperio inca que tenía esta visión de integrar, tener una relación armónica con la naturaleza, eh, tomaba de otras culturas, ¿no? Y, y realmente en 1820 el 80% de la población de Perú hablaba quechua. Entonces, y acuérdate que los que salvaron el idioma quechua, el idioma aymara y el idioma puquina, fueron los sacerdotes españoles que pasaron los fonemas quechuas al alfabeto occidental, ¿no? Y hicieron La gramática. la gramática quechua, que la primera gramática del mundo es la francesa, la segunda es la española y la tercera es la quechua y la cuarta es la inglesa. Entonces, ese proceso de integrador, mestizaje cultural, económico, que hicieron los españoles es único en el mundo, ¿no? Isabel la Católica es la pionera de los derechos humanos y tú te vas a ir a la calle en el Perú, tú vas o sea, todos son mestizos. Tú vas a otros lados y el mundo anglo no fue así. Claro, y digamos, rescatar la historia tal como es fundamental para ubicarte en el presente, ¿no? Para recuperar la autoestima y el orgullo nacional y nuestra posibilidad de creer en la grandeza, en ser protagonista, ¿no? Yo te decía lo del siglo XIX que produjo este enfrentamiento, se despojó las tierras al mundo indígena que controlaba el 80% de las tierras antes de la independencia. Se excluyó al mundo indígena de los derechos sociales, políticos. Y bueno, es imposible armar un país o una república con la mayoría excluida, pues. Bueno, eso duró hasta el siglo XX con las migraciones, ¿no? Que tomaron la ciudad de la costa. Un labor de popular famoso, pero muy positivo, porque tú ves ahora hay un crecimiento de la clase media emergente. El otro día estaba presentando, hay un panel presentando el libro de Lucho Bustamante, Persiguiendo la Libertad. Y uno de los artículos que hacía Lucho Bustamante, muy interesante, sobre el tema de esta clase media emergente peruana, popular, con gran vigor empresarial. Y te lo cuento una anécdota que él menciona en su libro, muy interesante. Dice, él estaba manejando el automóvil en Lima y se le cruza un tico que lo va a chocar y como que se molesta, pero reflexiona y dice, ese tico que atropella, que es un poco desordenado, es la representación de la pujanza empresarial peruana que se ve enfrentada a una regulación Frankenstein, sobre regulación, políticos que han hecho una arquitectura jurídica casi que traba la inversión privada, que no deja detonar esa iniciativa empresarial grande que hay en el Perú. El Perú es uno de los países con mayor espíritu empresarial del mundo. Es un país que ha tenido una migración interna de la sierra, que antes representaba el 80% de la población, a la costa. Ahora la cosa se ha invertido. Totalmente. 80% en la costa, 20% en la sierra. Y esa migración ha producido, pues, un emprendedor, un pioneer andino. Totalmente. Pero que, como no hay sociología... La familia Ingalls. Claro, como no hay sociología, sino en el Perú hay sociología de izquierda, sociología con anteojera, nadie se da cuenta que el Perú es uno de los pocos países de América del Sur o de América Hispana que tiene un pioneer. Por eso su economía aguanta y sobrevive a pesar de los hierros de los políticos. Así es. No, y mira, el otro día tuve la suerte de estar con Iván Espinosa de los Monteros, que fue político español, y ahora se ha dedicado a hacer un think tank para promover ideas de libertad, el Instituto Atenea en Madrid. Y él comentaba, yo no estoy haciendo apología de Franco, ¿no? Pero es muy importante el crecimiento de la clase media que ha habido en el Perú, como lo fue en España. Cuando Franco subió en el año 36, había solamente 13% de clase media en España. Cuando Franco deja en el año 75 el poder, obviamente no había democracia y todo, pero dejó un gran legado.
que fue casi 3/4 de la sociedad española ya era clase media, ¿no? Y un enviado de Nixon justamente va a entrevistarse con Franco, y Franco, pues, ya un viejo cazurro, ¿no? Le decía, usted viene a preguntarme qué va a pasar con España cuando yo me muera, ¿no? Esto fue en el año 73. Y Franco le dice, bueno, va a pasar 3 cosas que no me gustan. Una, va a haber demasiada democracia, era tan franco, ¿no? 2, va a haber pornografía y un desenfreno moral que puede hacerle mucho daño a España. Pero he dejado una gran clase media y he dejado una clase media también bastante educada, que va a permitir una transición hacia un modelo mucho más abierto y libre, ¿no? Y mira, fíjate qué visión tenía, ¿no? Y yo creo que el Perú está en esa tesitura sociológica, por decirlo de una manera, o antropológica. Tú ves, por ejemplo, yo lo he vivido, Víctor Andrés, soy empresario serial y tengo un par de empresas que está dirigida a este sector emergente hace 30 años y he visto cómo de los abuelos, los padres y los nietos, el abuelo, digamos, hablaba con dificultad el español, el hijo perfecto llega al colegio y perfecto, y el nieto, pues ya ni te digo, ¿no? Se iba de vacaciones a un familiar en Oregon y aprendía inglés y es una persona totalmente conectada con el mundo y es un peruano así como es un cholo power, como fue el Inca de Garcilaso, que no solamente fue un gran escritor, era un hombre que, como él decía, con la pluma y con la espada, él también defendió al mundo occidental en esta guerra de las Alpujarras en el siglo XVI, porque tú no peleas por algo, Víctor Andrés, que no crees. El Inca Garcilaso peleó por una brújula moral cristiana que estaba haciendo, los moros estaban pues arrasando con Europa, ¿no? Entonces, los peruanos hemos sido, apenas tuvimos contacto con el mundo occidental, parte de Occidente. El Inca Garcilaso, el Inca Pauyu se convirtió al cristianismo porque, como es un ego, y es lo que promovían esto, o sea, Perú es un rostro moreno de Occidente. Totalmente. O sea, de Occidente. Tú vas a los Andes y ves la religiosidad, incluso el barroco de la religiosidad de sus iglesias, y cualquier antropólogo que viene de España dice, pucha, estamos ante la España del siglo XVI. Totalmente. Tú ves sus polleras, sus vestidos. Bueno, lo dice Arguedas en su famosa investigación doctoral sobre las comunidades de España y de Perú. Dice que las comunidades andinas peruanas son una reproducción fiel de las comunidades de Castilla. Pero me gustaría volver un poco al presente, ¿no? Porque siempre te he escuchado en conversaciones señalar que el Perú está listo para llegar al primer mundo, ¿no es cierto? O sea, ¿qué es lo que te lleva a ese optimismo superlativo? ¿Qué es lo que te impulsa? Mira, Víctor Andrés, yo desde muy niño he tenido esa inquietud que el Perú debe volver a retomar ese vigor intelectual, económico que tuvo en el siglo XVI, XVII y XVIII, hasta los Borbones que llegaron. Y yo lo veo, empresas peruanas ahora. Para darte una idea, la población peruana que emigró por las terribles políticas de izquierda marxista o de izquierda en los 80s y 90s, en los 80 sobre todo, ¿no? Que tú la ves en Estados Unidos, tú lo ves, haces un rato de la población penal peruana con relación a los que emigraron es mínima. El peruano cuando se tuvo que ir del país fue afuera a trabajar. Y triunfó. Y triunfó. Hay unas historias de éxito maravillosas. Y acá en el Perú, las empresas peruanas, cuando el peruano está bien liderado, bien remunerado, respetado, oye, Made in Perú es como decir Made in Germany. ¿Ya? Hecho en Perú es como hecho en Alemania. Es así. Tú ves el caso de la gastronomía, es un caso. Pero la idea, los arándanos, toda la industria de agroexportación, la industria del cemento. Mira,
te cuento como anécdota, algo tengo alguna relación con la industria del cemento. Hay una empresa peruana que ha hecho fábricas en Estados Unidos y tiene los mejores estándares ambientales de todo Estados Unidos. Soy ingeniero peruano, formado a saquear y obviamente también en universidades de afuera. O sea, el peruano es muy talentoso. Se lo pelean afuera como trabajador. Tiene una ética de trabajo muy grande. Lo que pasa es que acá hay una obsesión solamente en los aspectos patológicos de la sociedad peruana y lo que ves en la televisión. Pero día y día el peruano que madruga, que trabaja, se levanta temprano, que hace su emoliente a las 4:30 de la mañana, o el que hace su pequeño negocio en Gamarra, o su pequeña fábrica de muebles en Villa de Salvador, esa persona es la que está pensando permanentemente en cómo generar bienestar, cómo dar una buena educación a sus hijos, y tú lo ves. Me acuerdo, te cuento otra anécdota. Una vez vino la embajadora de Suecia a hacer un programa de derechos humanos en Villa de Salvador, el centro de producción industrial de muebles, ¿no? Entonces, da su conferencia, qué sé yo, y había pues un empresario de Villa de Salvador, levanta la mano y le dice, señor embajador, usted es de Suecia, ¿no? ¿Usted conoce esta empresa que se llama IKEA? Esta que hace muebles. Dile que se vengan acá, nosotros les hacemos los muebles, se lo hacemos estupendo, le va a ir muy bien. O sea, ese... Y luego le encuentro a este empresario y le pregunto, oye, qué buena tu pregunta. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo te da? Sí, ¿y tus hijos? No, mis hijos están haciendo una maestría en España, ¿no? O sea, ese es un Perú, Víctor Andrés, Ahora, que no está, que yo tengo mucha esperanza en ello. claro, y mira, Si uno mira, por ejemplo, la agroexportación, o sea, uno analiza la situación de la agroexportación y las potencialidades que tiene, uno dice, solo desarrollando el potencial agroexportador el Perú llega al desarrollo. Uno mira el turismo, o sea, en el turismo ni siquiera hemos empezado a caminar, Sí. porque Francia tiene 100 millones de turistas, España 90 o 100. claro, y Perú 4,5. O sea, si uno mira las potencialidades de turismo, Machu Picchu, ciudades milenarias, Basilicto del Norte, todo eso. Entonces uno dice, si desarrollamos nuestro potencial de turismo, el Perú llega al desarrollo. Mira, en cada área, si uno mira la minería, uno dice lo mismo. Si desarrollamos todos nuestros proyectos en cobre, la pobreza baja a 10, 8%, la clase media sube 70%, nos acercamos al la pesquería, cualquiera sea el sector. Es decir, y por otro lado, mira nuestros puertos, ¿no? Es como si el Perú hubiera sido bendecido a pesar de todo lo que nos ha pasado. Un comentario sobre eso. Mira, como bien dice Víctor Andrés, la potencialidad está ahí. Yo pienso que la energía empresarial también lo está. Ese es otro. Porque hay una gran energía empresarial. Lo que sucede es que hay muchos cuellos de botella, lo que llamo la buroesclerosis del Estado. O sea, la verdad, yo estoy asociado con el sector de cemento, sector minería, y tú ves realmente la regulación Frankenstein que hay, ¿no? Tú arreglas un poquito eso, ¿no? Le das un poquito de sentido común, nada más. Yo te pido que pongas Junios Velardes en todos lados, que los haya, porque hay peruanos muy preparados. Un gobierno medianamente con sentido común, el Perú va a detonar, porque el potencial está, como dices tú, solo en turismo. Qué barbaridad. Mira, Punta Cana, que es un sitio de playa, tiene 5 millones de visitantes. Mira, solamente Tumbes, ¿ya? Tumbes, pero no solamente tienes Tumbes, tienes toda la costa, tienes todo el turismo cultural, repotenciar todo la gastronomía, la capital gastronómica del mundo, pues. Lima misma. Lo que pasa es que hay que tener pues esa testosterona empresarial y tener lo que llamamos la profecía autocumplida. Y eso me parece muy bien lo que hicieron los gringos en su momento, el destino manifiesto, America the best, the greatest. Tenemos que pensar así sobre el Perú, porque el Perú lo fue. El imperio inca civilizaba
a los araucanos, o sea, a toda Sudamérica. Luego vino con España, crecimos aún más. No, La gente venía a San Marcos, tú sabes muy bien. Bueno, tú eres sanmarquino, también tienes un doctorado ahí, Víctor Andrés. Acá está el doctor Oceano, don Pedro Peralta, Barnuevo, Rocha y Benavides, que es el doctor Oceano, que era el Erasmo. Y eso no hablan los medios. Los medios no te hablan, por ejemplo, debería, y eso es algo que estamos luchando desde el Instituto de Estudios Americanos, promover el estudio de la historia verdadera del Perú. Los peruanistas como Víctor Andrés Belaúnde, Ribagüero, tantos, Antonio del Busto, José de la Puente y Candamo. Nadie lee eso. ¿Qué cosas te leen en las universidades, Víctor Andrés? Claro. Julio Kotler, a todos la inteligencia progre marxista, que son depresivos, que son siempre la dinámica opresor-oprimido, son los pesimistas. y te pongo el ejemplo. El caso del Inca Garcilaso. Don Aurelio Miloquesá hizo un libro magnífico, el año 1946, sobre el Inca Garcilaso. Era un cholo pavo, como te decía yo, un ganador, latín, quechua, español, italiano, había traducido al león hebreo, había hecho una literatura de primer mundo, había peleado. Pero ¿cómo lo interpretan? Claro, está bien, pero ¿qué pasa? Tienes a otros intelectuales Que lo interpretan como depresivo. como depresivo. El caso, lo tengo que decir, Max Hernández le hace un psicoanálisis 500 años después y lo pone como como un corredor, Como un hombre atravesado por dos mundos que lo estiran. y es todo lo contrario. Él dice, yo soy mestizo a boca llena, y habla de sus paisanos criollos, indios, negros. Era un hombre, era un ganador. Y ya que tocas el tema de, Y a la pobre también Francisca Pizarro, por ejemplo, ¿no? que era otra chola power, ¿no? Ahora, Que incluso se quedó viudo y se casó con un hombre 14 años menor en Madrid, y tienes algunos escritores que también la ponen como una oprimida. No, pues. de acuerdo. Es que eso, Víctor Andrés, es terrible. Es terrible. Ha afectado mucho al inconsciente colectivo de Perú. Destruye la autoestima nacional. Destruye la... Pero como lo que han hecho con Cervantes. Este cineasta progre Almenábar ha hecho una película. Cervantes, pues, por favor, es un titán de la hispanidad. Y él ha inventado una historia para ponerlo como un hombre que no tenía testosterona. Una cosa de loco. Déjame... Perdóname la enunciación un poco ódica. No, todo está... Es una barbaridad, en mi opinión, ¿no? Ahora, ya que has tocado el tema de la hispanidad con tanta intensidad, me gustaría preguntarte, ¿has asumido la organización, la dirección del Instituto de Estudios Americanos CEU-CEFAS, la oficina regional? Creo que es para Hispanoamérica, ¿no? Exacto. El Lima se convierte un poco, en ese sentido, medio virreinal en toda América del Sur, ¿no? Lima, América del Sur, América del Sur. no México. No. Ah, No. Bueno, Erucome podría ser, ¿no? Habrían consultado, pero yo creo que en principio podría ser, dice regional, pero yo asumo, tratando de ser austero en los límites, es que es Sudamérica. Pero es verdad que es la única, la primera. ¿Cuál es el objetivo de esta sección que están creando en Lima, Perú? Básicamente, Víctor Andrés, es generar un balance con este monopolio casi soviético de la producción historiográfica progre marxista, que ha hecho una historia que no es verdad, en mi opinión, y creo que la de muchos historiadores contemporáneos, que han deformado la historia, ¿no? Han dicho, básicamente, la leyenda negra de la presencia de España acá, ese es un factor. Y también reivindicar personajes como el Inca Garcilaso, Pablo Inca, Saidi Tupac, un poco apoyar a estos historiadores jóvenes como Rafael Aita, y tus propios estudios, Víctor Andrés, de filosofía, rescatando todo lo que es la filosofía escolástica, y yo pienso que tú estás poniendo la pica en Flandes con el tema de la nefasta influencia de la Revolución Francesa
en el proceso, en los procesos políticos del Perú del siglo XIX, ¿no? Que llevaron al Perú a un caos tremendo, tremendo, y una desvinculación, en mi opinión, absolutamente artificial de sus raíces hispanas, ¿no? De acuerdo. Ahora, Dick, te planteo un tema final, un poco tenso, escabroso. La hispanidad, el Perú, en medio de la tensión geopolítica de Estados Unidos y China. ¿Cómo se ubica? Mira, yo te digo una cosa, hay una gran oportunidad ahí. Tú sabes, yo soy creyente y el hecho que León XIV sea peruano, católico y norteamericano, estadounidense, no es una coincidencia, Víctor Andrés. Como decía Anatole France, la coincidencia es cuando Dios quiere hacer algo y no quiere poner su firma. Y yo pienso que es muy importante, que el mundo de la hispanidad se reconcilie con el mundo anglosajón de estas, digamos, El enfrentamientos. medio del choque de civilizaciones. Exacto, ha producido la globalización. Así es, no te olvides que fue España en Lepanto que salvó a Occidente de que se tomara en esa época por el mundo musulmán. Y yo hace poco tuve la suerte de ser incorporado a la Academia Peruana de Ciencias Morales y Políticas. Tuve el honor de dar un discurso y parte de ese discurso era la hispanidad y cómo la hispanidad puede ayudar al mundo anglosajón que ha sido copado por la ideología woke a liberarse de ese cáncer moral nihilista, hedonista, materialista y ateo que casi ha destruido los Estados Unidos y que ahora Trump, en mi opinión, ha retomado los valores eternos de Occidente, Dios, patria y familia. Y pienso que ahí la hispanidad, hay 56 millones de hispanos en los Estados Unidos, el propio Marco Rubio, Bernie Navarro, pues, Jaeo Abur, Marco Rubio es un hispano católico. totalmente. A lo que voy es, Hasta se ha atrevido, creo, a decir que se apoya el imperio estadounidense apoyaría a la Argentina en la disputa con las Malvinas. exactamente. Es que, mira, cosas que la gente no sabe. Imperio Español, y nosotros somos parte, el Reino del Perú era parte del Imperio de España, así como fue el Virreinato de Nápoles, el Virreinato de Holanda, apoyaron a los Estados Unidos contra los británicos. Bernardo de Galvez era gobernador de Luisiana e hizo 8 batallas, Sí. que terminó la batalla de Pensacola, 8.000 personas, 8.000 soldados, y le ganaron a los ingleses en 1778 y 79, si no me equivoco, Claro. y que permitió que los Estados Unidos se independicen. Tú te vas a reír, Víctor Andrés, es una locura. Yo soy un poco así, en eso estoy en los temas últimamente, ¿no? Yo soy un empresario, pero también he metido estos temas históricos y sobre todo de hispanidad, y la hispanidad reconciliada con el mundo anglo. Yo incluso le quito una carpa a Trump, es una locura, obviamente nunca me va a contestar, ¿no? Te va a contestar. No, nunca, no, obviamente. Pero, como dicen, he tomado la trayectoria hace muchos años, diciendo que es muy importante que él piense que la hispanidad es un aliado, Bueno, pero para consolidar Occidente pero está, en el mundo. pero después de la intervención en Venezuela, eso está claro. Está clarísimo. Sí, Está claro. sí, ¿no? sí. De eso vea mucha... Está ¿Sabes qué? Estoy muy optimista. El discurso. No, State of the Union, ayer el mensaje que ha dado es fantástico. El mensaje de Marco Rubio en Múnich efectivamente. ha sido potentísimo, rescatando también la hispanidad. Entonces, hispanidad moderna, de siglos, con moral, brújula moral cristiana. No, pues, Rubén Blades, profesor de acuerdo. No, Pedro Navaja, esos son los accesorios. La hispanidad es la cristiandad, es el derecho indiano que protegía al mundo indígena en los siglos XVI, XVII y XVIII, es la creación de universidades, la creación de arte, de cultura que ha habido. Y no solamente acá, en los Estados Unidos.
los indígenas que sobrevivieron en Estados Unidos es gracias a la misión de ese Jerónimo. Jerónimo era cristiano y hablaba español. Exactamente. El Jerónimo, el famoso Jerónimo. Jerónimo habla español y ahí en su testamento dice el cristianismo católico es lo mejor para mi pueblo porque les va a dar una vida más plena. Perdóname que me entusiasme con estos temas. Está muy bien, Diego. Yo sinceramente te agradezco infinitamente por esta extraordinaria No, Dicho Andrés, al contrario, para mí es un honor estar en tu programa. No. Y tú eres, en ese sentido, eres quijotesco. En eso también nos viene, ¿no? De luchar por un ideal. Y el Perú y la hispanidad va a volver a pisar fuerte en la geopolítica mundial. De acuerdo, gracias a ti y a todo el trabajo de mucha gente como Rafael Aíta, tantos peruanos que están haciendo cosas buenas. De acuerdo, Diego. Te agradezco infinitamente y seguiremos conversando a partir de ahora sobre estos temas con regularidad. Gracias. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. No se olvide de suscribirse al canal, deje su comentario. Así este proyecto avanza y se consolida. Muchas gracias.